¿Por qué no ganamos más medallas? ¿Por qué no ganamos más oros? Hoy quiero responder esas frustrantes y recurrentes preguntas. Y me voy a basar solamente en las medallas de oro, pero primero daré 5 ejemplos que nos ayudan a poner en perspectiva lo que significa ganar una medalla de oro y después les daré mi humilde opinión. Basémonos en los Olímpicos de París 2024, a los que asistieron 10.500 atletas, la mitad de cada género. Esto es solo el 0.00013% de toda la población mundial. En esos Juegos, los atletas compitieron por 329 oros, o sea que esos 10.500 deportistas tenían una probabilidad del 0.03% de ganar un oro olímpico. Eso considerando a los que pueden ganar más de un oro y también que hay deportes de conjunto en donde un solo oro se reparte para muchas personas, como el fútbol o el básquetbol. En esos juegos vimos a Novak Djokovic ganar oro en el singles del tenis, y aunque el serbio ha sido número 1 del mundo, le tomó 20 años conquistar esa medalla después de que clasificó a 5 olímpicos consecutivos, porque antes compitió en los Juegos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y por fin en París 2024 ganó su querido oro. En el maratón de esos juegos, el favorito para ganar era el keniano Eliud Kipchoge, que buscaba su tercer oro consecutivo en el 42K olímpico, pero abandonó por una lesión en el kilómetro 28. Y por cierto que tuvo el gesto de esperar en la ruta hasta que cruzara frente a él el último corredor para retirarse. El siguiente favorito detrás de él fue el etíope Kenenisa Bekele, que sí llegó a la meta, pero en el lugar 39. Simone Biles no solo no ganó oro en la viga de equilibrio, se cayó en la final, fue la única gimnasta penalizada y terminó quinta. Y no por ello deja de ser una de las grandes leyendas del deporte mundial. Algo parecido le sucedió al noruego Jakob Ingebrigtsen, que en los 1500 metros juraba que sería como un paseo retener el oro que había ganado en Tokio 2020 y en la final de París 2024 ni siquiera agarró el bronce. Hasta aquí con los datos y comienza mi opinión. Sobran ejemplos de estos porque ganar un oro olímpico es de las cosas más difíciles que un ser humano puede lograr. Y es duro entenderlo porque el reflector suele ponerse en quienes sí lo consiguen y a ellos los comparamos con los que nos representan a nosotros. Pero al final, de los 206 países que compitieron en París 2024, solo 62 ganaron una medalla de oro. Y esto no tiene mucha relación con la cantidad de población del país ni con la posición en la economía global, porque algunos como Jamaica y Cuba, que son pequeños en esas métricas, ganan más oros que otros que son grandes en economía y en cantidad de habitantes. El ritmo olímpico es muy peculiar y casi único para cada nación. Algunos como China lo toman como una política de Estado y otros como Estados Unidos lo arraigan como una parte de su sistema escolar y no de gobierno. Vaya, Estados Unidos ni siquiera tiene un Ministerio del Deporte y no le da recursos públicos a su Comité Olímpico Nacional. Entonces, pues sucede que en países como México el deporte olímpico se observa bajo la misma perspectiva que el deporte profesional. Lo vemos y si no sucede lo que esperamos lo criticamos, pero mientras en el fútbol se pueden fichar jugadores, el deporte olímpico no funciona de esa forma. El deporte olímpico se mueve en gran medida bajo la tendencia de demanda. Por ejemplo, ¿cómo es que hoy México tiene en Alejandra Valencia a una medallista olímpica de Tokio 2020 y París 2024 en tiro con arco? Todo comenzó cuando muchos niños vieron a Juan René Serrano competir en Atenas 2004 y dijeron, oh, yo quiero ser como él. La tendencia de demanda por practicar este deporte incrementó en el país hasta que la calidad de Aida Román y Mariana Vitia las llevaron a ganar las primeras medallas olímpicas del tiro con arco mexicano en Londres 2012. Entonces hubo un nuevo empuje para una nueva generación que se inspiró a incursionar en este deporte, y así Alejandra y su dedicación la han llevado a estos podios. Estos logros son aspiracionales y cuando suceden, niños, jóvenes y adultos se preguntan dónde pueden practicar eso que vieron. Si no hay instalaciones, la demanda genera cierta exigencia porque se creen, porque se adquieran los implementos y especialmente que haya quien los enseñe a usarlos, es decir, que haya entrenadores. Y ahora que Priska Witty ganó la primera medalla olímpica para México en el judo, pasa algo así con este deporte de combate. Aunque existe esta tendencia de demanda, no significa que millones de mexicanos salgan a practicar un deporte olímpico, y tampoco es un hecho que esta demanda sea siempre satisfecha. Ahora me dirán, ay Katy, los organismos deportivos y la Olimpiada Nacional. Sí existen organismos que administran el deporte en México, desde municipios, estados, la CONADE, federaciones nacionales de cada deporte, las asociaciones que tienen estas federaciones en cada entidad del país, las instituciones académicas o ligas profesionales, el Comité Olímpico Mexicano, pero esto no se ha traducido en que exista un sistema deportivo nacional. En México el deporte no es una política de Estado planificada para trabajar a largo plazo, es una política de gobierno en la que al cambio de administración cambia la estrategia. Y justo la Olimpiada Nacional, que nació a mediados de los 90 con la mira puesta en nutrir a las selecciones nacionales para tener a los mejores representantes en campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos, ha cambiado su enfoque a ser
ser una competencia directa entre las entidades del país, donde es alto el porcentaje de juveniles que destacan a nivel internacional, pero pocos llegan a ser así de competitivos cuando son adultos. Y ya hablaremos a detalle de este evento deportivo de México. El camino entre que alguien desee practicar un deporte a llegar a los Olímpicos es muy largo, en promedio de al menos 10 a 12 años dedicados a esa disciplina, y en ellos se enfrentan muchas variables como la situación administrativa del deporte y qué tanto benefician al atleta o se benefician de él, qué tanto viven para el deportista o viven del deportista. Conforme avance el atleta tendrá necesidades más específicas que ya no responden a esa tendencia social por querer solo practicar un deporte, y en general en la sociedad nos involucramos menos en ver que esas necesidades estén cubiertas. Allí está un punto de quiebre. Lo que ocupa un deportista de alto rendimiento es mucho más especializado y distinto a lo que requiere un deportista recreativo. De hecho, los atletas de alto rendimiento son un grupo muy pequeño. Por ejemplo, los Juegos de París 2024 clasificaron 109 mexicanos, o sea, ni siquiera uno por cada millón de habitantes, porque hasta ahora habemos más de 126 millones en el país, sin contar a los mexicanos que radican en el extranjero. El deporte olímpico no se trata de fichajes o contrataciones, cantidad de población o situación financiera del país. Es un reflejo del contexto nacional en muchos otros rubros que ponen en evidencia la falta de oportunidades, entre otras cosas, en activación física, y cómo esto detona los índices de sobrepeso, diabetes, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares o padecimientos psicoemocionales que, de hacer deporte, se reducirían. Así que la próxima vez que nos cuestionemos por qué ellos no ganan más medallas o por qué ese ya mérito para el oro, habrá que analizar si en la pregunta viene implícito lo poco que hacemos y lo mucho que evadimos nuestra parte de responsabilidad en la respuesta.